Buenas tardes, mi nombre es Irlea Alexandra Méndez. A continuación, haremos una breve descripción sobre las patologías de las funciones ejecutivas, teniendo en cuenta la corteza dorsolateral, la corteza orbital y la corteza singular. Este trabajo es presentado al profesor Nicolás Guevara en el área de neuropsicología cognitiva. Empezaremos con la corteza dorsolateral. La corteza dorsolateral integra información procedente de las áreas de asociación unimodal y heteromodal de las áreas paralímpicas. Una de las funciones principales es la de proporcionar la interacción inicial entre la información sensorial que reciben las áreas cerebrales posteriores y la información procedente del sistema límbico y del córtex paralímbico. Esta es el trabajo de interacción que realiza el córtex prefrontal, dorsolateral, implica la activación permanente de la memoria a largo plazo, la adaptación y la respuesta a un ambiente, que incluye la planificación, solución de problemas, flexibilidad mental, autocontrol e inhibición y secuenciación. Los pacientes con lesiones en la corteza frontal dorsolateral pueden presentar alteraciones de una o varias de las funciones ejecutivas. El síndrome, dentro de estas tenemos el síndrome dorsolateral o dice ejecutivo, que consiste en una alteración propiamente de las funciones ejecutivas, caracterizado por una alteración en la capacidad de focalizar la atención y un trastorno en la capacidad de razonamiento abstracto, la secuenciación u ordenación temporal de la información, la planificación, la fluidez verbal y la memoria de trabajo. Es frecuente que estos déficits puedan estar acompañados de apatía o de depresión. Dentro de las funciones ejecutivas de la corteza dorsolateral tenemos la planificación. La planificación depende como tal de la habilidad del individuo. Pues para identificar y organizar los pasos para alcanzar una determinada meta. Estos pasos incluyen la habilidad para establecer conceptos, la generación de alternativas, la toma de decisiones y la capacidad para ordenar jerárquicamente ideas y las informaciones relevantes. Aunque es difícil valorarla, podemos valorar algunos aspectos específicos a través de la Torre de Londres o la Torre de Hanoi, que es una prueba utilizada específicamente para valorar la planificación. La figura de Rey, que permite observar dificultades en la planificación y organización visual. El subtest de historietas de la escala de inteligencia de Wessler, que proporciona información acerca de la capacidad de secuenciar la información. Dentro de la otra función ejecutiva es la conceptualización y flexibilidad cognitiva. El individuo aquí es capaz de adquirir conceptos y modificarlos en respuesta a estímulos cambiantes. Tenemos pruebas para valorar el test de cartas de Wisconsin, que es una prueba que activa la corteza dorsolateral y los pacientes con lesiones no son capaces de realizar esta actividad. Dentro de esta tarea se valora como tal la capacidad de adquirir categorías y de cambiar el esquema cognitivo ante la demanda de las pruebas, que se modifican sin informarle al paciente. Tenemos también la memoria de trabajo, que desarrolla, donde el córtex dorsolateral desarrolla una función ejecutiva sobre los circuitos de las tareas sensoriales. Y como lo muestra el estudio realizado por De Simoni y Duncan en 1995. La memoria de trabajo es imprescindible para realizar cualquier tarea mental, como seleccionar, mantener, manipular información, razonar correctamente, solucionar problemas y calcular. Las tareas requieren de invertir dígitos y ordenar la lista y letras suelen ser buenas para valorar este tipo de memoria. Entonces, dentro de estas pruebas podemos tener a nivel de atención sostenida, podemos valorarla por medio de test de cancelación o Continuous Performance Test, CPT. Para la memoria de trabajo tenemos diversos, los dígitos inversos, letras y números de Weiss, paradigmas de Sterman y Passat. Para secuenciación, como lo habíamos dicho, historietas de Weiss, para planificación,
Torre de Hanoi, Torre de Londres, laberintos, razonamiento lógico, compresión de Wise, historietas lógicas, matrices de Raven o de Wise, organización visoperceptiva. Tenemos test de organización visual de Hopper, conceptualización y flexibilidad cognitiva. Tenemos el WCST, el test de información de conceptos de Wasanin y Kasanin y Kaufman. Y para a nivel de la fluidez verbal, tenemos el FAS, el COBA y el 5-point test. Corteza orbital. Esta región como tal permite inhibir los inputs internos y externos que permiten inferir en la conducta, lo que permite la capacidad de autocontrol. Aquí tenemos el síndrome, una de las patologías es el síndrome orbitofrontal, que afecta fundamentalmente la inhibición de los impulsos, por lo que el paciente se muestra inadecuado en el contexto social, desinhibiendo su conducta, incluso alimentaria o sexual. Tiene hiperactivado en el movimiento, distráctil y sin capacidad para juicios moral. Los pacientes aparecen como impulsos, sin capacidad para toma de decisiones y con tendencia a la perseverancia. Los principales estímulos que es necesario, que es necesario inhibir para el éxito de una tarea. Tenemos los impulsos y la conducta instintiva, que en este caso una patología o un síndrome es la pérdida del control inhibitorio sobre los impulsos y los instintos que conduce a la presencia de irritabilidad e impulsividad. En las interferencias de información somatosensorial, entonces el paciente no es posible que inhiba esta información, entonces no puede focalizar la atención y por tanto su conducta se verá interrumpida por interferencias que impide la consecución de un fin. En, en el estímulo de la interferencia de representación motora aprendida, entonces los hábitos y representaciones motoras que tienen almacenados en la memoria y que no se llevan y que nos llevan a las respuestas automatizadas deben inhibirse en muchos casos para conseguir el objetivo que sale de la rutina diaria. Damasio, en 1994, considera que los cambios de conducta que se producen tras una lesión en el córtex orbital refleja la imposibilidad de implicar el procesamiento de emociones en la respuesta a situaciones complejas. Córtex singular. Bueno, en el córtex singular, esta zona está como tal íntimamente conectada con el sistema límbico. La activación de esta zona es imprescindible para poner en marcha con éxito cualquier plan de acción. Entonces, dentro de las síndromes que podemos tener está el síndrome SIAL o singular, donde los pacientes con este síndrome tienen la característica por la falta de iniciativa, con tendencia al mutismo, hipocinesia y a comportamientos apáticos. Suelen ser pacientes que parecen despojados de emociones y sin ningún interés en el entorno. Las lesiones bilaterales en esta zona suelen obtenerse por infartos en el territorio de la arteria cerebral anterior que afecta a ambas regiones frontales. Son un poco frecuentes. Las lesiones de esta región prefrontal causan trastornos en la motivación, mutismos en la conducta de imitación y de utilización, alteraciones en la capacidad para realizar respuestas evasivas y en general poca capacidad de respuesta. La disfunción en el corte singular anterior ha sido ampliamente relacionado con patologías psiquiátricas como la esquizofrenia o la depresión, que entre sus características clínicas presentan apatía y falta de iniciativa. Aquí tenemos un cuadrito
con los síndromes a nivel dorsolateral, orbital y mesencial. Dentro del dorsolateral tenemos el déficit de planeación, inflexibilidad cognitiva, déficit categorización, déficit de razonamiento lógico, atención y memoria de trabajo y déficit en organización secuencial. Dentro de los síndromes orbitales tenemos la desinhibición, no valoran resultados de las acciones, no valoran experiencias para nuestra conducta y no respetan normas sociales, son inadecuados al contexto, siendo inadecuados al contexto. En síndrome mesial y singular son apáticos, tienen tendencia al mutismo, falta de interés por el medio, poca modulación de la voz y una indiferencia. Las referencias, a continuación anexo las referencias de las cuales fue tomada esta información, que fue del libro de neuropsicología de Redolar, Ribot. Muchas gracias, esto fue todo.